agradecer al académico doctor Jaime Rivera Flores, por su amable invitación a este curso internacional del Colegio Mexicano de Anestesiología. Y bueno, el tema de trauma y embarazo no es algo que se tenga mucha experiencia en general en nuestro país, a excepción obviamente de los hospitales de traumatología y ortopedia o de urgencias como la Cruz Roja. Los que hemos vivido en las unidades de cuidado intensivo obstétrico, muy ocasionalmente tenemos pacientes de este tipo. Sin embargo, bueno, estamos obligados a tener presente una serie de aspectos que son importantes para el manejo de estas mujeres. Realmente, para iniciar esta plática, yo quisiera decirles que en los últimos tiempos, en el último año, se ha retomado un concepto en medicina crítica de obstetricia que es precisamente el rescatar a pacientes con alguna urgencia obstétrica que puede ser médica o quirúrgica. Hablando de trauma y embarazo, generalmente nos referimos a algún procedimiento de urgencia que implique o que tenga alguna implicación quirúrgica, y el médico que se encuentra en admisión en urgencias debe estar preparado para identificar rápidamente este tipo de situación. En forma internacional se ha preconizado que los signos clásicos internacionales de urgencia son estos que están ustedes viendo, que es la taquicardia, la taquipnea, la hipotensión o la hipertensión, hablando en obstetricia de las pacientes hipertensas con preeclampsia, hablando en trauma básicamente de la paciente con sangrado y con hipotensión, la desaturación y los cambios en el sensorio. Estos signos clínicos son importantes porque, independientemente de la causa, están detonando que este paciente está en riesgo de muerte y que en consecuencia tenemos que actuar con rapidez. Algunos conceptos que se han derivado de esto es la falla para rescatar, que cuando el equipo de salud no está entrenado, no está habituado a esto, a veces se demora el tomar una decisión, hacer un diagnóstico integral, y eso puede repercutir en la vida de la madre o de sus productos. Particularmente, ya lo comentaba ahorita en la presentación el doctor Rivera, en la obstetricia nos enfrentamos como única situación en la medicina a tener a dos pacientes. Un paciente que puede ser un embarazo de menos de 20 semanas y que a veces constituye un aborto o un embarazo con un producto inmaduro, o bien puede tratarse ya de un embarazo adelantado, ya viable, ya en condiciones, y esto va a tener algunas particularidades especiales. Pero el médico debe estar preparado para hacer una evaluación rápida, materno-fetal, y tomar una decisión junto con el equipo. Este equipo de respuesta rápida que se pregona y que tiende a establecerse en todas las unidades médicas a donde hay atención obstétrica debe estar integrado por un equipo multidisciplinario. Idealmente pues debe estar el ginecobstetra o un cirujano, si no existe él, un internista o intensivista, por supuesto el anestesiólogo, que juega un papel básico en el manejo de la paciente, el pediatra, porque es el que va a recibir a un producto, a un recién nacido o a varios, si es un embarazo múltiple, la enfermera de urgencias, que tiene que tomar signos, muestras de laboratorio, trabajo social, que debe agilizar trámites y mantener la información con los familiares y recabar los consentimientos informados, y contar además con la respuesta del laboratorio, que se estima que en 30 minutos debemos tener una batería básica de exámenes que incluyen biometría, química, gasometría, pruebas de coagulación básicas para poder actuar con esta paciente. Y además, en la obstetricia se debe contar con un equipo de ultrasonido para que el médico que se encuentra evaluando a esta paciente pueda no solamente valorar los aspectos de la mamá, sino los del feto o de los fetos,
y tomar una decisión, compartir la decisión con el grupo multidisciplinario y actuar en el tratamiento de esta paciente. Básicamente, cuando nos enfrentamos a una mujer con un traumatismo, este puede ser un traumatismo físico, que puede ser en la vía pública o puede ser un accidente automovilístico y puede darle lesiones cerradas o lesiones penetrantes, y la magnitud de esto pues va a depender precisamente de cada situación en particular. Pero también algo importante es la violencia intrafamiliar, que también ha cobrado en los últimos años una importancia relevante, y que muchas veces la mujer llega policontundida, en malas condiciones, con sangrado, abortando o con un desprendimiento placentario, y es producto de una agresión física de su cónyuge, que frecuentemente y desafortunadamente ella lo sobreprotege y lo niega, a pesar de que a veces es muy evidente. De hecho, está contemplado como una obligación de hacer el reporte al Ministerio Público cuando se sospeche de que hay lesión. Y esta violencia familiar puede ser física en la mayoría de los casos, pero puede ser de tipo sexual o puede ser de tipo psicológico. Obviamente, en el tema que nos atañe básicamente es la violencia física la que nos puede reunir. Y evidentemente, pues la paciente embarazada en cualquiera de los 3 trimestres puede ser agredida por un accidente automovilístico, puede ser que la asalten en la calle y la golpean o le clavan un instrumento punzocortante, y entonces tiene lesiones que pueden ser evidentes, externas, o puede tener una lesión interna con un sangrado que de momento no parece muy evidente. Cuando nosotros tenemos una paciente con sangrado, pues tenemos que pensar la causa: un sangrado transvaginal o un sangrado de la vía digestiva, de la vía respiratoria. El hecho de que tenga petequias, de que tenga moretones, nos va sugiriendo cuál es la situación. La paciente particularmente puede traer un desprendimiento de placenta, que esto es relativamente frecuente, sobre todo en la segunda mitad del embarazo, o si se encuentra en etapas tempranas de la gestación, puede ser portadora de un aborto. El aborto puede ser un aborto parcial, un aborto incompleto, o puede ser un huevo muerto retenido, o puede tener inclusive hasta una ruptura uterina. No es tan frecuente, pero puede suceder. Entonces el médico tiene que estar atento y hacer una evaluación, y por eso nos valemos de aspectos clínicos y paraclínicos. Entonces, además de hacer una evaluación integral desde el punto de vista neurológico, en que empleamos la escala de Glasgow para poder evaluar rápidamente las condiciones, una evaluación cardiopulmonar para ver si tiene arritmias, si tiene bradicardia, taquicardia, si tiene problemas ventilatorios, estertores, etcétera. Una exploración abdominal, ¿sí?, pensando en que puede haber una lesión interna y una hemorragia. Por ejemplo, en las fracturas de pelvis en una paciente policontundida puede haber una hemorragia que se va hacia el retroperitoneo, y este retroperitoneo puede contener hasta 4 litros de volumen en un momento dado, y inicialmente las manifestaciones no son muy importantes. O puede tener un hematoma importante en el espacio de Retzius a nivel prevesical, o bien puede manifestarse por una ruptura uterina o una ruptura hepática o del vaso, inclusive, que también son frecuentes. O bien cuando son agredidas con un instrumento punzocortante o arma de fuego, pues puede haber lesión intestinal, y además se va a agregar un cuadro séptico en esta paciente. Entonces, dependiendo de eso, el médico deberá hacer una evaluación y básicamente tener a la mano los principales datos, como son una presión venosa central. Toda paciente policontundida idealmente debe tener un acceso vascular central, ya sea a través de una punción con catéter largo o a través de la vena subclavia, un catéter central, y medir PVC. Recuerden que la PVC es la medición de la presión telediastólica del ventrículo derecho, y que a menos que existiera falla cardíaca,
la medición no sería adecuada. Si no existe falla cardíaca, la PVC es confiable. Gracias. Entonces decía que la PVC es algo que tenemos que tener porque es un parámetro para evaluar rápidamente el volumen circulante. Lo mismo el llenado capilar, el gasto urinario. La enfermera en urgencias deberá poner una sonda de Foley y ver el gasto urinario. Recuerden que el riñón es el órgano que depende de presión y de volumen, y la oliguria o la anuria va a depender de estas dos variables. Obviamente la frecuencia cardíaca y la repercusión a nivel en el sensorio evaluada por el estado mental. La clasificación de la pérdida de volumen que todos conocemos de los 4 grupos del Colegio Americano, y que del 3 y el 4 denota evidentemente que es una paciente grave que ha perdido un volumen mayor al 26%, y que a pesar de que fisiológicamente tiene un volumen mayor, esta paciente podrá en unos minutos estar en malas condiciones hemodinámicas. El uso de coloides, cristaloides, expansores plasmáticos y en su caso los hemoderivados va a depender de cada caso en particular, y por supuesto la decisión quirúrgica. Es una paciente que a lo mejor deberá entrar a un legrado porque es un aborto y está sangrando copiosamente, o una laparotomía porque la paciente se sospecha que tenga un ectópico después de que la patearon después de un asalto, o tiene una ruptura hepática o una ruptura de vaso y la paciente requiere una exploración urgente porque hay datos de hemoperitoneo, o bien una cesárea que a veces acaba en cesárea histerectomía y que a veces tras cesárea histerectomía se prolonga a una ligadura de hipogástricas o a una compresión venosa tipo Miculix. En fin, como ven, son pacientes que en un momento dado pueden requerir un arsenal quirúrgico importante, y obviamente el anestesiólogo pues es el aliado porque es el que maneja a la paciente durante todo el evento agudo en el transoperatorio, y es el directamente encargado prácticamente de mantener la hemodinamia de esta paciente a base de volumen, y en ocasiones requiere inclusive el uso de sustancias vasoactivas para mantenerlo. Esta diapositiva pues nada más refleja que en un momento dado el retroperitoneo que les comentaba hace un rato, esta es una foto de cadáver a donde se ha quitado ya el retroperitoneo, y se exponen los grandes vasos que están, la aorta abdominal que se bifurca en las ilíacas primitivas, y a nivel de la articulación sacroilíaca se bifurca en ilíaca externa y ilíaca interna o hipogástrica, y que el cirujano entrenado en esto pues debe llegar rápidamente al espacio. Aquí la referencia es el promontorio sacro, 2 centímetros hacia los lados del promontorio sacro está la bifurcación, se abre el retroperitoneo y ahí encuentra los 3 vasos, que es la hipogástrica, el uretero y la vena hipogástrica que está más abajo y hacia afuera, y son los elementos para poder hacer rápidamente una técnica de ligadura bilateral de este vaso y disminuir en el 75% la irrigación a estos órganos, que por ejemplo una paciente con fractura múltiple de pelvis puede tener una hemorragia masiva a este nivel, y esta puede ser un procedimiento que inclusive le ayude a salvar la vida. ¿Qué tan frecuente es? En nuestro país no hay reportes. Hablando con el jefe de urgencias, el doctor Torres de la Cruz Roja, me dio algunos datos como para poder complementar la plática. Son mujeres jóvenes que van desde la adolescencia. Acuérdense que ahora en nuestro país una de cada 4 mujeres embarazadas es adolescente, y la tendencia es creciente. En pocos años, en poco tiempo vamos a tener prácticamente una adolescente y una no adolescente embarazada. Entonces son mujeres jóvenes que tienen un percance o una catástrofe y que están embarazadas en cualquiera de los 3 trimestres. Se calcula que un 6 a 8% pueden
ser víctimas o pueden tener algún accidente. Es más frecuente en el tercer trimestre de embarazo y las lesiones pueden requerir en un porcentaje no despreciable la hospitalización. No solamente la vigilancia en urgencias y la evaluación, sino que pueden requerir la hospitalización cuando tienen alguna lesión agregada. Recordar que la morbilidad y la mortalidad va a estar directamente relacionada con las lesiones que tiene la madre. O sea, generalmente el útero gestante es un órgano que está lleno de agua, de líquido amniótico, y que el feto o los fetos están metidos en una bolsa, y este mecanismo le confiere una protección hidráulica importante. Un impacto en el abdomen de esta mujer gestante no tiene las consecuencias que cabría esperar, precisamente por la protección de la bolsa hidráulica. Es más frecuente que la mamá tenga lesiones sobre órgano, sobre todo en víscera maciza, como es hígado y vaso, hablando de abdomen y de pelvis, que otra repercusión, que es lo más frecuente. Y las fracturas, sobre todo en el hueco pélvico, que pueden tener lesiones hemorrágicas importantes. Las lesiones en la mamá con repercusión secundaria en el producto. Ustedes recuerden que la mamá, ahorita vamos a ver rápidamente los cambios fisiológicos, pero incrementa su volumen circulante porque precisamente a nivel útero-placentario todo el flujo de la placenta y todo lo que el feto, el embrión y el feto requiera van a depender de la hemodinamia de la mamá. La mamá aumenta su volumen circulante, aumenta su frecuencia cardíaca y su gasto cardíaco, precisamente para compensar esta cuña que representa la placenta desde el punto de vista hidráulico y que es la que va a asegurar una perfusión en el espacio intervelloso. Por otro lado, el embrión y el feto, toda su hemodinamia va a depender de la competencia cardíaca que tenga. Su corazón en la vida embrionaria está comunicada a las aurículas precisamente para asegurar un shunt que mantenga una perfusión adecuada a los órganos clave y que esta dinámica del feto o del embrión hacia la placenta depende del corazón fetal. Entonces todo lo que repercute en la hemodinamia materna directamente va a repercutir en el feto y este se va a manifestar básicamente con frecuencia cardíaca. La taquicardia, sin una razón explicable, está denotando que ese feto está en malas condiciones y si no hacemos algo para diagnosticarlo y mejorarlo, esa taquicardia se va a convertir en bradicardia y de ahí sobreviene la muerte del producto. Por ejemplo, en esta casuística vemos que las pacientes pueden sufrir caídas de su nivel de sustentación o caídas de diferentes alturas, agresiones o accidentes automovilísticos, que desgraciadamente este porcentaje va cada vez en mayor. Recuerden que en nuestro país la morbilidad por accidentes cada vez es mayor. Los choques y los atropellamientos, pues prácticamente todos los días aquí en nuestra ciudad con 20 millones de habitantes tenemos información al respecto. Heridas por instrumentos punzocortantes, ¿sí? Heridas por aplastamiento, por contusión o inclusive quemaduras de diversos tipos también son frecuentes que las podamos ver en estas pacientes. Los accidentes en vehículo de motor explican hasta el 67% de las lesiones en estas pacientes. Las caídas y el abuso físico implican hasta un 31%, y la mortalidad fetal tiene una incidencia que puede ir hasta el 61% en traumatismos severos y 80% cuando hay hemorragia. Por esto que les digo, ¿no? O sea, una paciente que tiene una hemorragia y que se desestabiliza hemodinámicamente, el feto va a tener una repercusión en minutos si no actuamos. En traumatismos leves en las que no hay una hemorragia importante, también puede haber una morbilidad y una mortalidad importante.
Hablando específicamente de nuestro medio, por ejemplo, en la Cruz Roja nos decían que la causa de muerte fetal está íntimamente relacionada con el traumatismo cráneoencefálico, ¿sí? Porque la ventilación y la perfusión depende mucho de la integridad del sistema nervioso, y cuando éste se compromete, también compromete a la del feto. Causas de muerte fetal es el desprendimiento prematuro de placenta. Puede ser que sea una mujer sana, normal, que tiene una placenta insertada adecuadamente, pero tiene una contusión, tuvo una caída, la golpearon o tuvo un accidente en el automóvil y se desprende la placenta. El desprendimiento puede ser desde un desprendimiento mínimo parcial hasta un desprendimiento total. El útero gestante a final de la gestación tiene un flujo que oscila entre 600 a 900 mililitros por minuto. Entonces imagínense una placenta desprendida y que la mujer está sangrando 600 mililitros por minuto, pues en 10 minutos ha perdido todo el volumen circulante y la paciente evidentemente está chocada, el feto está muerto y se convierte en una gran tragedia. La mortalidad materna por accidente de vehículo es del 7.2 y la muerte fetal generalmente es del doble, del 14%. ¿Cuál es el cuadro clínico habitual en esta paciente? Generalmente dolor abdominal, ¿sí? El dolor y el tipo de dolor va a depender de muchas cosas, desde el umbral al dolor, pero sobre todo del tipo de lesión, una lesión cerrada o una lesión penetrante, si existe o no fractura. El sangrado transvaginal también es evidentemente un dato importante porque puede estar denotando una alteración, una lesión, por ejemplo, en una agresión sexual. Puede haber desgarros vaginales o desgarros a nivel del cervix si esta sea la causa, y puede ser grave o no dependiendo de la magnitud, pero puede ser un sangrado transvaginal que proviene del útero por desprendimiento o por ruptura uterina. La ruptura de membranas también puede ser que el traumatismo o el golpe que recibió esta mujer no alcanzó a lesionar la pared del útero o desprender la placenta, pero rompió las membranas y la paciente llega con una salida de líquido amniótico como consecuencia de esto. O bien datos de abdomen agudo, ¿sí? La paciente tiene una lesión porque le dieron un balazo, tiene perforado el intestino o perforado el colon, y obviamente va a tener un cuadro doloroso y un abdomen agudo dependiendo de esto. O lo más grave, que es el choque hipovolémico. La paciente está chocada, tiene taquicardia, tiene taquipnea, está hipotensa, está desaturada y tiene trastornos del sensorio, los signos, datos característicos de una paciente grave. Y bueno, siempre hay que tomar en cuenta todos los cambios que la paciente tiene, los cambios fisiológicos, ¿no? Por ejemplo, los cambios cardiovasculares. Sabemos que el corazón aumenta el tamaño y se desplaza hacia arriba y hacia la izquierda. Por eso a veces el electro de una paciente embarazada tiene algunas características. Puede haber compresión aorto-cava en un embarazo, por ejemplo, de término, o una paciente con polidramios o con embarazo múltiple, y entonces dar un fenómeno de compresión. Disminución de la resistencia vascular y del retorno venoso y de la presión sanguínea, porque la paciente está vasodilatada por efecto de prostaglandinas y de progesterona, y esto está compensando el incremento en gasto cardíaco y frecuencia. La PVC disminuye al final del embarazo en función de esto, pero si está sangrando, pues evidentemente va a ser una forma de medirlo. Y recordemos que la paciente tiene leucocitosis fisiológicamente que puede llegar hasta 25,000, y esto a veces enmascarar un cuadro, por ejemplo, séptico, ¿sí? Una paciente que la golpearon pero además tiene un cuadro de apendicitis y el cuadro se confunde fácilmente y estamos pensando que es trauma y la paciente tiene además un cuadro de apendicitis. Entonces tenemos que ser muy finos en la valoración de todos estos aspectos. Desde el punto de vista ventilatorio, aumenta la ventilación torácica y disminuye el abdominal, hay horizontalización de arcos costales, hay aumento de circunferencia torácica, elevación de hemidiafragmas, aumento de volumen corriente y de la ventilación minuto, disminución del PCO2 y del bicarbonato, consumo
de oxígeno aumentado hasta en un 60%. Cambios anatómicos por secreciones hormonales, aumento de requerimientos metabólicos, crecimiento uterino, edema de vía aérea con aumento de la vascularidad en la mucosa, que a veces hace difícil la intubación. Ustedes más que nada lo saben, pacientes gorditas, edematosas, de cuello corto, que a veces no es sencillo poderlas intubar. Cambios en volumen y capacidad respiratoria. Gastrointestinal, también hay disminución de la motilidad, hay aumento de la secreción ácida y presión gástrica, y puede producir broncoaspiración, inclusive tener un síndrome de Mendelssohn, que ustedes lo conocen muy bien. Desde el punto de vista hematológico, hay aumento en la producción de eritrocitos y leucos, hay tendencia a la hipercoagulabilidad, y aunque fisiológicamente hay tendencia también a la fibrinolisis secundaria, son pacientes vulnerables para hacer trombosis venosa profunda, que en un momento dado complican la situación. Desde el punto de vista renal, hay aumento en el tamaño de los riñones, dilatación de los ureteros, hidronefrosis o hidrouretero, y esto puede a veces producir dolor y confundir también. En músculo esquelético hay reblandecimiento de los ligamentos pélvicos, sobre todo cuando están cerca del término. Los ligamentos van dando de sí a través de una influencia de una hormona que se llama relaxina, porque la pelvis se va preparando para esto, para el momento del parto. Desde el punto de vista endocrino, la progesterona estimula el centro respiratorio, esto provoca hiperventilación. Esto inhibe la contractilidad del aparato gastrointestinal. La progestina y prostaglandinas causan cambios en el tejido vascular. Como ven, la mujer embarazada es una mujer que tiene cambios desde el cabello hasta la punta del pie. Realmente su fisiología se transforma y la tenemos que tomar en cuenta para evaluar todas las situaciones en un momento dado. ¿Cuáles son los auxiliares de diagnóstico que en un momento dado son importantes? Ya habíamos mencionado laboratorio. Las pruebas básicas, que las debemos tener en un mínimo de tiempo razonable. Una biometría, que nos sirve la fórmula roja para evaluar las condiciones de hemoglobina y hematocrito, que nos están reflejando el valor hematínico que tiene esta paciente, sobre todo si va a requerir un procedimiento anestésico, sobre todo por vía general. La fórmula blanca para evaluar la respuesta leucocitaria, y el hemograma de Sheehan para valorar el tipo de leucocitos que tiene. Obviamente conocer su grupo sanguíneo, porque puede tener tan mala suerte de ser cero negativo y que precisamente no haya sangres negativas en el hospital, y esto complicar el manejo de la paciente. Los rayos X en trauma siguen teniendo un papel preponderante, sobre todo para evaluar las fracturas y la magnitud de estas. El ultrasonido yo creo que es el adelanto más importante que ha favorecido a la paciente obstétrica. Hace 30, 35 años que el ultrasonido empezaba en México, y veíamos solamente algunas manchas y decíamos que veíamos muchas cosas, pero la realidad es que actualmente con el 3 y 4D, y sobre todo con la flujometría, ahora se puede hacer mediciones puntuales y medir resistencias vasculares en arteria uterina, en arteria umbilical, inclusive irse a la cabeza del feto y poder medir esto en la arteria cerebral media del feto. Esto permite al médico fetal establecer cuál es la repercusión hemodinámica que tiene este feto en un momento dado y tomar una decisión rápida. El lavado peritoneal sigue teniendo un valor. Hace muchos años que tuve la oportunidad de estar en el hospital de Joco, conocí a un residente entonces, el doctor Irazoki, que creo que todavía está en unos hospitales del departamento, y él ya cuando llegaba un paciente policontundido, él empezaba a hacer punciones abdominales y llegaba al laboratorio para ver qué veíamos en el laboratorio. Ahora es un procedimiento de rutina en un paciente con contusión que se sospecha alguna lesión, hacer una punción que puede ser guiada por ultrasonido o puede ser solamente por puntos anatómicos, para evidenciar un sangrado o un líquido peritoneal o un líquido intestinal que puede ayudar a establecer el diagnóstico. Y por supuesto pruebas más sofisticadas como la tomografía axial computarizada
sobre todo en cráneo, que es muy útil para evaluar pacientes con traumatismo cráneoencefálico, y una prueba que usamos en obstetricia, que es la tococardiografía externa, que es ponerle el monitor, el tococardiógrafo al feto, para evaluar cómo se comporta el corazón fetal con respecto a los movimientos o las contracciones, ¿sí? De ahí que se le llame prueba de reserva cardíaca fetal o prueba de bienestar fetal, que de alguna manera en forma indirecta está reflejando cuál es la condición de ese feto dentro del útero materno, que de alguna manera refleja lo que está pasando. Vean ustedes en estas dos fotografías, la variación del ultrasonido identifica el número de fetos, sacos, placentas para determinar la coriocidicidad, identificación de cada feto en base a su localización. Se puede medir la frecuencia fetal de cada uno mediante el Doppler pulsado y la longitud de los mismos, ¿no? En el caso, por ejemplo, que no es el caso, pero una inserción anómala, una placenta creta, pues que el médico sepa que parece una inserción anormal y tome las medidas necesarias. No es un instrumento de gran valor que debe existir en todas las unidades en el servicio de admisión para poder evaluar. El ultrasonido cada vez se le ve mayores valores, ¿no? Se puede hacer un ultrasonido de vasos cerebrales para ver en los vasos cerebrales cómo está el flujo, y es un instrumento para inclusive hacer diagnóstico de muerte cerebral. En corazón podemos hacer evaluación con Doppler cardíaco y medir gasto cardíaco. En extremidades podemos saber si hay trombos que están en el territorio venoso, a nivel abdominal y pélvico, bueno, pues todo esto. Y recientemente se ha descrito en las unidades de terapia intensiva el ultrasonido de aparato respiratorio para poder detectar rápidamente alteraciones atelectasias, derrames en este territorio y poder tomar una conducta de tratamiento. Obviamente el aspecto hemodinámico es importante y va a depender de los recursos de cada hospital y lo que el grupo médico conozca. Toda paciente con un evento hemorrágico, que puede ser mínimo por un aborto incompleto o máximo por una ruptura hepática, por ejemplo, que es una catástrofe quirúrgica, requiere monitoreo. El monitoreo va desde los datos básicos de llenado capilar y ver qué tanto está orinando y la repercusión en el sensorio, hasta hacer mediciones puntuales como catéter de Swan-Ganz, que ya cada vez se usa menos, o mediciones a través de bioimpedancia torácica, que cada vez van a tomar mayor auge, que es una técnica no invasiva que se utiliza desde los años 60 y que en medicina clínica ya se está incorporando al arsenal terapéutico y diagnóstico de los médicos. Y la otra técnica, que es el vigileo, que es una técnica de monitoreo mínimamente invasivo, poniendo un catéter en una arteria periférica y un catéter central en una subclavia, y a través de un monitor con un programa específico se puede detectar y calcular estas variables hemodinámicas latido a latido en este equipo que se llama vigileo y que también muy pronto va a estar al alcance en nuestros hospitales. O pacientes que hagan, por ejemplo, un edema agudo pulmonar por un traumatismo cráneoencefálico, o por una lesión porque inhaló humo, o porque hizo un síndrome de Mendelssohn, o porque la paciente nos pasamos de líquidos, hizo falla cardíaca y ahora tiene un edema agudo pulmonar, ¿sí? Entonces, la consecuencia de esto fisiopatológicamente pues es que este endotelio capilar cada vez tiene mayor dificultad para permitir el paso de los gases de un lugar a otro, y esto va dando una serie de manifestaciones que conocemos bien. La atención prehospitalaria, que es importante y que cada vez lo conocen más los equipos que están en las ambulancias, los paramédicos, que es el ABC de la reanimación, inmovilizar a la paciente para asegurar sobre todo aspectos drásticos como la lesión en la columna cervical, asegurar la vía aérea, asegurar la circulación,
permitido dar oxígeno suplementario, por lo menos con puntas nasales, decúbito lateral izquierdo en una mujer embarazada, porque esto favorece la circulación uteroplacentaria y mejora el flujo al embrión feto, y contar con técnica, con un Doppler para auscultar latidos fetales y poder inferir que por lo menos ese feto o ese producto está vivo. El tratamiento, a grosso modo, los autores, la mayoría lo dividen en pacientes con menos de 20 semanas de gestación y que generalmente tienen trauma menor y que requieren observación, o pacientes que tienen más de 20 semanas y tienen un trauma abdominal directo y requieren un mínimo de monitorización. Obviamente cada paciente se tiene que individualizar. El útero, a medida que va creciendo el embarazo, al principio es un útero que está en las primeras 12 semanas conferido al hueco pélvico y que tiene unas paredes muy gruesas. Entonces una agresión no importante, una agresión física externa, generalmente no llega hasta el producto. Pero un útero al final del embarazo tiene las paredes muy delgaditas, ya ha salido del hueco pélvico y se encuentra el fondo uterino a nivel de la cicatriz umbilical o a nivel de la apéndice gifoides, y entonces un trauma directo, aunque tenga la protección del líquido amniótico de esa bolsa hidráulica, puede llegar al bebé, desprender la placenta o hacer una contusión directa. Y entonces requerirá todo esto que hemos dicho: la vigilancia materna, la fetal, el auxilio del laboratorio, de ultrasonido, para poder tomar una decisión y en consecuencia dar un manejo multidisciplinario. Este concepto de equipo multidisciplinario es importante. Yo creo que una paciente que llega con un trauma debe ser considerada siempre como una emergencia obstétrica, y así como corremos cuando llega una paciente con preeclampsia o una paciente con sepsis o una paciente con alguna hemorragia, debemos de correr cuando es una paciente con trauma, y todo el equipo, este equipo de respuesta rápida, debe estar para darle el apoyo que se requiere. Por supuesto, lo urgente siempre es una corrección del choque hipovolémico, la decisión de hacer una laparotomía urgente cuando hay una indicación quirúrgica o, en su caso, una cesárea urgente, porque el feto esté bradicárdico o porque haya un sangrado transvaginal por desprendimiento o ruptura uterina, que evidentemente constituye una urgencia quirúrgica. Si hay un potencial viable en el feto, se debe considerar una cesárea perimortem. También es algo importante. Hay pacientes que habitualmente tenemos entre 3 y 8 minutos para sacar a un feto en condiciones adecuadas. Entonces, cuando llega una paciente en paro y se le dan las maniobras básicas de reanimación y no hay respuesta, se debe considerar rápidamente la posibilidad de hacer una cesárea ahí que se llama postmortem, ¿sí? El cirujano tiene que tomar la decisión, a veces no es sencillo, ahí delante de todo el mundo abrir a la paciente y sacar al producto, pero a veces esta maniobra salva un producto viable que, si nos demoramos 3 a 5 minutos, puede ser la diferencia. Y bueno, a veces la adhesión de la cesárea es compleja por todo esto que hemos dicho, pero hay que estar preparado para tomar la decisión. Es una plática muy rápida, es un tema que puede ser muy extenso o muy concreto. Sin embargo, bueno, pues es algo que nos debe alertar, porque vivimos en una ciudad violenta y que todos estamos expuestos. Pero una mujer embarazada es una mujer vulnerable que puede requerir del apoyo multidisciplinario de todos nosotros. Si existe algún comentario, alguna pregunta, con mucho gusto.